Educlastic. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a continuar con la semana número 18. Espero que te hayas divertido y hayas aprovechado estas vacaciones largas de medio año. Bien, el día de hoy vamos a continuar con la semana número 18 dirigidos para estudiantes del primer grado de secundaria en el área de matemáticas. Pero antes te invito a que te suscribas en este canal y comentarnos para más videos educativos de Aprendo en Casa. El tema del día de hoy es: elaboramos encuestas y recopilamos datos sobre la discriminación. Leemos la siguiente situación. Estudios sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. Y leemos: ¿alguna vez te han discriminado? ¿Algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus rasgos físicos o faciales, por su origen étnico-cultural, condición social o económica, entre otras. Estos comportamientos denigrantes generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, centros laborales o medios de transporte público. Ante esta problemática social debemos ser ciudadanos conscientes e informados que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas de discriminación? ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? Te está preguntando a ti, estudiante. Y luego continuamos. Asumirás el rol de un profesional estadístico. Esto es muy importante. Y tu reto será obtener información de una muestra de ¿cuánto? De 30 personas de tu entorno familiar y social, para conocer cuántos fueron discriminados, cuáles fueron las causas y cuál fue el lugar más frecuente donde se produjeron estos actos de discriminación. La información obtenida la difundirás mediante una infografía con tablas de frecuencia, gráficos de barras y conclusiones, con la finalidad de informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación. Entonces, en resumen, te está diciendo que tú, estudiante, vas a asumir el rol de un profesional estadístico y lo que vas a hacer es recopilar datos sobre la discriminación en tu entorno familiar, una muestra de 30 personas. Para resolver el reto de la situación, durante estas 2 semanas desarrollarás 4 actividades y el día de hoy iniciaremos con la primera actividad. Así que este video está enfocado a elaborar una encuesta y recopilar datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Lo demás viene para los siguientes días. Ejecutamos las actividades. 1. Elabora una encuesta y recopila datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Básicamente el tema del día de hoy es elaborar la encuesta sobre la discriminación y para ello les vamos a dar algunas pautas. Para elaborar la encuesta, debo recordar y entender algunos conceptos básicos. ¿Qué es una encuesta? Básicamente, una encuesta es un cuestionario que sirve para recopilar información. Y la teoría dice así: es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. La encuesta se basa entonces en un cuestionario. Para la elaboración de las encuestas, se debe tener en cuenta algunos aspectos, como plantear el objetivo de la encuesta. Se debe tener claro el objetivo de la encuesta, sobre qué datos se debe recoger información y para qué recopilarlos. Esto está bien delimitado. Por ejemplo, la encuesta sobre la discriminación tiene como objetivo recoger información sobre la cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación en tu entorno familiar y social. También conocer cuáles fueron las causas y los lugares más frecuentes donde fueron discriminados. Hasta aquí un pause. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? 1. Conocer la cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación. 2. Cuáles fueron las causas de esa discriminación y cuáles fueron esos lugares frecuentes donde fueron discriminados. Ahora nos preguntan, ¿para qué recoger la información?
para informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación y contribuir en la disminución de estos actos. Ahora luego tenemos que definir la población y muestra. Se debe definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables que se quieren medir. Implica responder a la siguiente pregunta: ¿quién proveerá la información que se necesita? Recordemos entonces qué es una población, qué es una muestra y cuáles son los tipos de variables estadísticos que existen. Primero definamos qué es una población. Básicamente una población es un todo de algo. Y la definición dice así: es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se van a obtener datos. Pero en estadística nosotros no trabajamos con población. ¿Por qué? Porque la población es muy grande y los recursos son limitados. Entonces, por eso se trabaja con muestra. ¿Y qué es una muestra? Básicamente es un pequeño pedazo, una pequeña porción de la población. Y la teoría dice lo siguiente: es un subconjunto de la población, estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. Necesariamente tienes que tener un criterio para seleccionar una muestra. No cualquier porción de la población es una muestra. Para ello, existen criterios en estadísticas para que los datos sean datos representativos. Por ejemplo, vemos en la población que es un total de personas y la muestra una pequeña sección de la población. Ejemplo, población. En el estudio sobre la discriminación, la población son los familiares y personas de la localidad. Un conjunto grande de personas y depende en qué distrito, en qué localidad tú vivas. Muestra son 30 personas del entorno familiar y de la localidad. ¿Ves? La muestra está bien delimitada y son pocas personas, en otras palabras. En este caso, la muestra se ha determinado de acuerdo a la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas. Es un muestreo no probabilístico. Ahora veamos qué es una variable estadística. Es la característica de los individuos a estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. Básicamente es la característica que tú vas a estudiar. Existen dos tipos de variables: variable cuantitativa y variable cualitativa. La variable cuantitativa se divide en discreta y continua. ¿Qué es discreta? El número de hijos, número de hermanos, etc. La variable discreta toma un número entero, no puede ser un número decimal, porque el número de hijos, por ejemplo, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Ahora, ¿el número de hijos puede ser un número decimal? ¿Puede ser 3,5? No, ¿verdad? Entonces, las variables cuantitativas discretas toman números enteros. Las variables cuantitativas continuas, por ejemplo, tenemos el peso, la estatura, entre otros. Estas variables sí pueden tomar números enteros y números decimales. Por ejemplo, tú puedes medir 1,60 m. Tú puedes medir 1 metro. La variable cualitativa. Tenemos la nominal y la ordinal. La nominal se refiere al estado civil, a la religión, etc. Y la ordinal al nivel socioeconómico, orden de mérito, etc. Por ejemplo, en el nivel socioeconómico tenemos pobreza extrema, pobre y no pobre. Ejemplo, la información si una persona sufrió discriminación o no, la causa de la discriminación y el lugar más frecuente donde se produjo el acto de discriminación corresponden a variables cualitativas nominales, porque son características. Bien, ahora continuamos. Tenemos que establecer el método de medición o recojo de información. Implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición. Por ejemplo, se puede realizar mediante entrevistas personales, telefónicas, enviar los cuestionarios por correo o Facebook, observación directa u otro medio. ¿Y tú cómo vas a llevar a cabo esta encuesta en tu familia? Básicamente es una entrevista personal.
En caso el número de familiares en tu casa sea menor que 30, bueno, pues puedes escribirle a través de Facebook, a través del chat, a través de llamadas telefónicas, como tú quieras. Pero sí debes ponerte en contacto con ese familiar a realizar el cuestionario. Luego tenemos que diseñar el instrumento de medición. Es elaborar el cuestionario a utilizar. Se define el tipo de preguntas, ya sea cerradas o abiertas, que se incluirán en el cuestionario. Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo para ser comprendido por el encuestado. Tenemos dos preguntas, las preguntas abiertas. Deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras. Se necesita que el encuestado se explaye, permitiendo total libertad en la respuesta. Luego tenemos las preguntas cerradas, que son aquellas en las que el encuestado, para reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre dos o más opciones. Pueden ser dicotómicas, dos opciones, o de opción múltiple, es decir, más de dos opciones. Después de revisar algunos conceptos básicos, planteo las preguntas del cuestionario. La primera pregunta es dicotómica. ¿Por qué? Porque tiene solamente dos opciones. Y dice, número 1, ¿ha sido discriminado? Entonces, el entrevistado tiene que responder sí o no. El objetivo de la segunda pregunta es conocer las causas de la discriminación que vivieron las personas encuestadas. La pregunta es de opción múltiple y dice, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Y te dan las opciones, rasgos faciales, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otro. Luego tenemos para la tercera pregunta, ¿cuál es el objetivo? Es conocer el lugar o espacio físico donde se generaron los actos de discriminación. Recuerda que al inicio dijimos que teníamos 3 variables, pues ahí están las 3 características, las 3 preguntas. Y la tercera pregunta dice, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? En la escuela, espacios públicos, lugares de consumo, medios o otros. Y en esa parte donde dice otros, el entrevistado, el encuestado, puede responder con total libertad. En la cuarta, tus amigos o familiares han sido discriminados a alguien y tienes 2 opciones. Y finalmente te preguntan, si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Esta es una pregunta abierta, donde el entrevistado, el encuestado, puede explayarse en esta pregunta. Luego, organizo las preguntas y orientaciones del encuestado estableciendo un formato final. Dice, estudio sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y familiares. Este formato tú debes de tener para cada persona a encuestar. Y ahí están todas las preguntas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora viene, por último, el reto del día. Una vez que hemos aprendido a cómo se debe realizar la encuesta y qué formato aplicar, te está retando el Minedu ¿a qué? A que elabores la encuesta y tu reto ¿cuál va a ser? Determinar la muestra de 30 personas a las que aplicarás el cuestionario que se ha elaborado. Ojo, son 30 personas. Profe, pero en mi casa solo somos 10 personas. Te puedes comunicar mediante chat, Facebook o llamada con otros familiares lejanos. Luego, aplicar el cuestionario elaborado. Recuerda, el cuestionario aplicado se necesitará para la siguiente actividad. Yo les recomiendo que se tomen en serio este cuestionario y no inventen datos, porque es una manera de poner en práctica lo aprendido en esta clase. Muchas gracias por ver este video. Nuevamente te invito a que te suscribas a este canal para más videos diarios. Espero de que hayas visto hasta el final este video porque es muy importante y lo hago porque tengo vocación para que tú aprendas con respecto a las matemáticas. Mi nombre es Jesús. Chao.